Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335, Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos al cuarto programa de Llegó el Tren con las últimas noticias, y ahora vamos a presentar el saludo de nuestro director, don Lucas Rodríguez Gamboa. Don Lucas, saluda a su teleaudiencia. Sí, para saludar a los teleaudientes de Ibagué, Tolima, Colombia. Vamos a tocar el tema de la creación de los ferrocarriles nacionales. Y entonces queremos que ustedes se empapen en cada uno de estos programas para que tengan un conocimiento muy extenso, porque es capítulo sobre capítulo. Y como bien lo dijo nuestro director, vamos a hablar sobre la historia de los ferrocarriles nacionales. Don Lucas, coméntenos, ¿cuál es el inicio de esa historia? Sí, vamos a iniciar. Que la creación de los ferrocarriles nacionales de Colombia, y especialmente de Flandes a Ibagué, ocurrió en 1983, cuando el gobernador del Tolima inició la construcción de los ferrocarriles. Empezó en Flandes. En Flandes quedaban los talleres exactamente de Flandes, como su nombre lo dicen. De Flandes pasábamos en tren a una vereda que llama El Enial, y del Enial se llegaba al Espinal. Ya en el Espinal nosotros encontrábamos que allí habían viandas por todas partes. Eso era maravilloso, la comida abundaba. Mucha señora, mucha señorita, mucho niño, haciendo un mercado persa ahí en el Espinal. Tenían a la orden de platos tan exquisitos envueltos en hoja de plátano, bocachico, estofado de piruétanos de res. Algunos yo creo que ni lo conocen. Cuando quieran ustedes, con mucho gusto les decimos de qué trata y hasta les enseñamos a hacer. Tamales, gallina, lechona, nicuro, bueno, toda clase de pescado, hasta pejesapos. Realmente parecían unos sapos, pero eso era maravilloso.
Aquí en el Espinal se cargaban unos vagones especializados para café, arroz, maíz, algodón, que iban con destino netamente a Santa Marta. Continuaba de ahí del Espinal a Chicoral. Allí el tren se dividía en tres viajes. ¿Por qué? Porque ya la loma, para llegar a Buenos Aires, la capacidad de la locomotora no daba para más. Había que repartir la carga en 3 partes. Luego ya en Gualanday arrancaba un señor que lo llamábamos corredor de vías, que tenía que irse 2 horas antes de Gualanday hasta el Alto de Gualanday para darse cuenta que no habían derrumbes, piedras caídas en la carrilera, y cuando llegaba al Alto de Gualanday, él decía, no hay inconvenientes por el camino, y soltaban el tren. El tren que ya estaba en Gualanday y arrancaba para Buenos Aires. Luego ya en Buenos Aires, que era un punto estratégico donde se arrancaba para Doima, para Caldaviejo, para Palmarosa, para Cambao, para Ambalema, para Santuario, para el desaparecido Armero, para San Felipe, para Mariquita, para Alfonso López, para Perico, Purnio y llegar a La Horada. En próximos programas les diremos los detalles de cada una de estas estaciones. Por ahora quedamos en estas condiciones. La llegada del tren al recorrido final era todo un acontecimiento, puesto que a su arribo bajaban lentamente los pasajeros, ataviados de maletas, mochilas, cajas, maletas, paquetes por todas partes. En la estación el murmullo de las personas que esperaban el tren y de los que se bajaban. Eso era maravilloso ver cómo es el abrazo fraternal, unos y otros llantos, como si realmente fuera un acontecimiento que nunca fuera a repetir. Pero lo que más llamaba la atención eran los amantes. Cuando llegaban, uno de ellos era el amante o la amante, esos besos tan eternos. Eso era maravilloso, ver cómo la gente aún se amaban. Hoy día poco bebé, ¿cierto que no? Hoy no. Bien, de todas maneras, en 1920 se inició la construcción de la estación de ferrocarril de Ibagué. Anteriormente era una vieja enramada, pero en esa vieja enramada habían como unas bodegas, donde se almacenaba toda clase de cargamentos, pero lo curioso de todo eso es que en 1920 ya la ingeniería, que no era colombiana, sino traía de Francia y Bélgica para armar esos edificios, como era la antigua estación de ferrocarril de Ibagué. Ese era un monumento. Era un estilo gótico, bueno, no sé cómo llamaríamos eso, pero lo cierto fue que esa obra fue hecha cuando el señor Laureano Gómez, quien era el ministro de Obras en Colombia, dio el visto bueno para la construcción de esa estación. Y con la creación de estación empezó el auge económico, financiero, comercial de Colombia, porque eso era un punto estratégico para muchas negociaciones. Inclusive llegó a Colombia nuevamente ya con eso, y especialmente a Ibagué, los primeros bancos que aún no existían. Don Lucas, coméntenos cuánto tardaba el ferrocarril de Flandes a Ibagué, y pues siga con la historia, que está muy buena. Sí, ya estando el tren en Flandes, ahí en Flandes había que hacer un espacio para aprovisionar de agua el tender de la locomotora, porque sin agua esa locomotora no anda. De Flandes al Espinal se echaban 40 minutos.
Cuando se llegaba al Espinal había que volver a repetir la carga de agua. Ya en el Espinal hasta Chicoral, y en Chicoral ya había otro depósito de agua. Había que volverlo a cargar de agua. De Chicoral iba uno a Gualanday y en Gualanday era otro suministro de agua para la locomotora. Con todos esos espacios esperando la recarga. Y luego de Gualanday a Buenos Aires, en Buenos Aires había que volverle a echar agua. Tomaba harta agua a la locomotora. Tremendo. Ya de Buenos Aires a Ibagué, era el último tramo, se echaban 2 horas y media, 3 horas. Ya con esa situación, al llegar a Ibagué, vamos a continuar, como dice usted, con la historia. En 1975, el gobernador, el alcalde, por mandato del Congreso de la República, ordenaron la demolición de la antigua estación del ferrocarril, un monumento a la historia, maravilloso, era bonito. Tal vez algunas personas debieran de tener en mente qué era lo que había entre manos con eso. De todas maneras, la orden se cumplió. Acabaron con esa gran empresa que terminaba en la estación de ferrocarril de Ibagué, y en su reemplazo ordenaron construir, yo diría, como unos galpones en Picaleña, sin una situación artística, con mayor inversión. Eso es lo más lamentable, que habiendo más plata, hubiera menos calidad de trabajo. El tren tenía 3 particularidades. ¿Por qué? Porque había que distinguirlo entre tren de carga, tren de pasajeros y otro tren que era solamente para líquidos. El tren de carga era aquel a donde se podía transportar el ganado, caballos, semovientes. Eso era unas rejas que tenía que tener ventilación por todas partes, y si no se ahogaba los animales por falta de aire. Otro tipo de transporte era el completamente cerrado, que era para transportar cemento, café, arroz, harinas. Y otro sistema de transporte que tenía el ferrocarril era el de los pasajeros, que como su nombre lo dice, era solamente para pasajeros. El vagón en sí, pues era para, como se dijo, era para carga cerrada. El de los líquidos, que eran unos grandes tanques, era para cargar petróleo, ACPM, gasolina, y de vez en cuando había una emergencia, por orden del gobierno, había que transportar en esos tanques agua para las ciudades. El tren se repartía, se armaba de acuerdo a las capacidades de carga. Los vagones pesados adelante, los más livianos atrás, al medio, y por último venía el coche de pasajeros. Fuera de esa situación, también se utilizó el sistema de autoferro, un autoferro que eso era maravilloso, arrancaba desde Bogotá hasta Ibagué. Eso era un tren de lujo, mejor dicho. Eso era para los adinerados. Nosotros los pobres poquito a poquito podíamos montar en ello. Claro está que habían pobres que, como siempre, se dan mejor vida que los ricos. ¿Qué podemos decir en este caso? Que con la llegada del tren a Ibagué se disparó el desarrollo de esta ciudad. Aumentó en forma vertiginosa el sistema hotelero, la banca, el comercio, hubieron muchos almacenes, ya empezaron a haber grandes conjuntos musicales, las plazas
ya se atiborraban de espectáculos. Con el transcurrir del tiempo, el señor Francisco Peñalosa, un hombre con una visión empresarial terrible, que dijo: vamos a utilizar la vía del ferrocarril y la vamos a utilizar para hacer una carretera. Hoy día está la avenida del ferrocarril, como su nombre lo llaman, avenida del ferrocarril, un desembotelladero de la ciudad de Ibagué. Ya en 1982 y 1983 el gobierno ordenó, como le decíamos anteriormente, ordenó la demolición de la estación de ferrocarril que quedaba en Ibagué. Fue una lástima, muchos lloraron ver cómo una reliquia de esa calidad estaba siendo destronada, destrozada. Fue lamentable, realmente, una mala determinación de los gobiernos. Don Lucas, coméntenos cuándo fue el último viaje del tren en Ibagué y por qué lo acabaron. El último viaje fue en el año de 1983. Fue cuando ya definitivamente quedó el transporte que venía de Neiva, pasaba a Buenos Aires y luego a La Dorada. En sí, el último viaje fue en 1989, ya definitivamente en el Tolima, que se acabó. ¿Que por qué se acabó? Habíamos dicho en un programa pasado que se acabó debido a la ambición de los grandes empresarios en acabar con la empresa Ferrocarriles, porque era la competencia que había para que la General Motors y otras empresas, la Cooper, de transportes tranviales que venían de los Estados Unidos, y Colombia, como siempre, ha sido la despensa de los Estados Unidos con una service gacha. Entonces tenía que obedecerles a ellos, que había que acabar con los ferrocarriles para poder ellos traer los tractomulas que tenían inmensamente numerados en los Estados Unidos, pero eran cantidades unos sobre otros. Y así fue que entonces, para poder traer todo ese material de transporte, había que acabar con la empresa Ferrocarriles Nacionales. Trajeron todos esos tractomulas. ¿Qué hicieron las tractomulas? Empezaron a transportar la carga que estaba asignada para los ferrocarriles, la transportaban en esas tractomulas, y nosotros, como empleados, estábamos en la banca esperando a ver cuándo salía por ahí un viaje muy pobre, para hacer, como se dice, mandaderos, no más, pero el grueso del transporte era a través de esas tractomulas que tenía el gerente, que era el señor Duarte, y la empresa era Transporte Duarte y Compañía. Entonces ellos acapararon toda la carga principal: Santa Marta, Bogotá, Neiva, Bogotá, Cali, Bogotá, Buenaventura, Cali, Buenaventura, Armenia, todo en transporte de tractomulas, y los ferrocarriles paralizados. Lamentablemente, esa fue una determinación política de los señores que nos gobiernan y nos siguen gobernando. Don Lucas, háblenos sobre esas anécdotas y esos compañeros que usted más recuerde. Vale la pena, gracias por acordarme que realmente uno tiene compañeros y a veces se descuida de ellos. Entre mis amigos, compañeros de trabajo que más recuerdo y posiblemente yo diría que más estimo, está un señor Ventura Sánchez. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque él a todo momento tiene una anécdota. Le llamábamos el hombre de las 1001 anécdota. Eso es para uno reírse, para ponerse uno triste, para cambiar uno del ambiente en que se encuentra cuando se lo encuentra uno, y él empieza a recordarle
todo lo que se ha vivido, porque de los tiempos malos que pasan, él lo vuelve como positivos. Y es para reírse uno, y vale la pena recordar a un amigo como Ventura Sánchez. Otro amigo que para mí vale la pena recordarlo es el señor Otto Henry Martínez. Es una persona impecable, con una presentación muy exigente. Es de todos los compañeros, es la persona que utiliza perfumes finos, y también es la persona que utiliza el oro al máximo. Ese señor realmente parece que viniera de la época de por allá de los franceses, tal vez, españoles yo creo que no, pero es un señor que su semblante parece que fuera un artista de cine. Y las exigencias parece que fuera también como hubiera sido militar, porque él es exigente para él mismo y a él le agrada que los compañeros sean como él, también muy elegantes. Otro compañero, llamábamos Rafael Escobar. Él tenía un apodo bastante curioso, le decíamos hidrofobia. ¿Pero por qué hidrofobia? Porque él tenía un ambiente único, parejito, vivía berraco a toda hora. Entonces por eso le decíamos hidrofobia. Otro amigo, Rafael Lesmes, medía como 2 metros de alto y su anchura era como 1,50, yo creo, muy gordo. Ese sí tenía carne por todos los lados, le decíamos media res. ¿Qué problema cuando le llegaba una locomotora pequeña? Eso era toda una odisea para que pudiera sentar en la silla del maquinista. Un señor, Luis Naranjo, maravillosa persona. Ese habla y habla, pero cosas buenas, con un ambiente tan armonioso. No le gustan los comentarios negativos, muy decente ese señor. Un señor, Jaime Acevedo, le decíamos 3 Fs. Ese señor, la anécdota de él es que cuando hicimos el curso para las locomotoras diésel, nos llamaron a todos, y era el único universitario, y nosotros, que éramos como 5, que no habíamos terminado ni la primaria, entre ellos Luis Eduardo García, Jesse Omar Silva, Jorge Morales, por decirlo así, Jesse Martínez, entre otros. Él dijo, don Jaime Acevedo, dijo, yo que voy a competir con unos ignorantes. Dijo, para mí es una deshonra. Dijo que vayan y ellos compitan. Lo que no sabía era que nosotros nos estábamos preparando para un cargo superior al que él tenía en la actualidad, y que si él no competía con nosotros, en un futuro iba a ser nuestro subalterno. Dicho y hecho, cuando hicimos nosotros el curso y él no lo quiso hacer, pasó a ser nuestro subalterno. Desafortunadamente, el orgullo se la cobró caro. Les agradecería a las personas que tienen conocimiento de donde vive Bernardo Palomo. Él tiene una historia muy bonita, me agradaría escucharlo. Igualmente a José Douglas Pastrana, un compañero maquinista que no sé cómo hizo milagros, pero que sacó su familia adelante y hoy día son licenciados. Un orgullo de familia, me gustaría que en un futuro tenerlo para que sea él mismo quien diga cuáles fueron los sacrificios que hizo para que su familia estuviera a estas alturas. También me gustaría conocer a alguien que hubiera vivido el infierno del túnel de la Quiebra, donde se incendió
todo un tren algodonero, murió toda la tripulación y en esos trenes, como se colinchaban, la gente común y corriente, todos murieron, fue un holocausto. También me gustaría conocer al señor, es decir, volver a hablar con el señor Carlos Pérez, lo llamábamos cariñosamente Perico, para que nos comente nuevamente, porque cualquier día él nos comentó que había tenido una contienda con el diablo. No sé cómo sería él la persona indicada para que nos lo dijera. Carlos Pérez Perico. Si alguno de los televidentes nos están escuchando, por favor, les recomiendo que nos ubique con ese señor. Otro personaje que me gustaría entrevistar sería a Luis Enrique Muñoz, el personaje que se libró de morir cocinado. Eso sí son cosas como se dice, que causan escozor, unas historias feas. Y como les decía ahora rato, especialmente que alguien que hubiera vivido la situación cuando se estalló la caldera en Flandes y se acabó medio Flandes. Me gustaría escucharlo y entrevistarlo. Compraventa Medellín, Casa Comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Don Lucas, coméntenos en su concepto, ¿cuáles eran esos trabajadores que sobresalían en esta empresa? Para mí, uno de los trabajadores que sobresalió fue el señor Juan Bautista Sandoval. Él era el secretario de la ingeniería en el Espinal. En manos de él estaba el que nos pagaran correctamente y también las horas extras. Si él no lo hacía, nuestra quincena quedaba embolatada. Gracias a él, nosotros tuvimos unos tiempos muy fabulosos. No se perdió una sola hora extra, cosa de que en otras sesiones de ingeniería, esos eran reclamos y demandas. Él, para poder ser el secretario de la ingeniería, tuvo que estudiar mucho. Estudió tanto que se volvió un matemático. Hoy se desempeña como tesorero de la Asociación de Pensionados Ferroviarios de Colombia, que se llama ANALPEFER. Este señor han depositado en él la confianza de los dineros. Ya lleva varios periodos y no lo han sacado. ¿Por qué? Porque es que como manejar dinero es tan difícil. Y este señor se ha comportado a la maravilla con los pensionados. Todo lo hace a través de inventarios que son publicados en las asambleas que se hacen. Nadie le reclama nada. ¿Por qué? Porque todo lo hace bien. Otro compañero que vale la pena mencionar sería el señor Bernardo Valencia. Este señor era el jefe de patios, era la persona encargada para armar los trenes de acuerdo a su peso, de acuerdo al destino, y para que los tripulantes durante el recorrido que hicieran no tuvieran equivocaciones de tener que pasar un tren, un vagón
o varios y luego devolverse. No, él armaba ese tren en esa forma y no había razones para que nosotros como maquinistas nos equivocáramos. Un señor que vale la pena recordar es Gervasio Bonilla, buen amigo, buen compañero, muy estricto. Él estudia y estudió tanto que se consideraba casi perfecto. Él no le gustaba que se violentaran las leyes, los decretos, nada. Las conveniencias para él no existían. Para él existía, era lo que decía el reglamento, lo que decía la ley, y por eso la gente no le gustaba su amistad, porque era muy estricto. Pero para mí fue un gran compañero. Otro compañero, José Domingo González. Ese es un maquinista que realmente sobresalió en la empresa porque tenía una vocación especial para prestar los servicios. Siempre era una velocidad tan perfecta que él pocas veces llegaba tarde o adelantado a su destino. Cumplía con un itinerario que se le fijaba y para él era sagrado, cosa que yo no podía cumplir, en cambio él sí lo hacía. Maravilloso personaje que tenía el ramo de locomoción. Otro amigo fue Maximino Vanegas Roldán. Él era frenero, se dio cuenta que podía ascender, estudió, concursó, pasó a ser maquinista de locomoción también y ya allá se pensionó. Luego estudió y hoy día es también un líder muy importante en la Asociación de Pensionados de Neiva, que con sacrificios y con mucha dedicación ha sacado a su familia avante. Hoy tiene unos hijos licenciados que ya no están en Colombia, están en el exterior. Me gustaría que en un futuro fuera él mismo el que dijera qué es lo que hacen estos jóvenes en el exterior y qué sacrificios hicieron ustedes como padres y los sacrificios ellos como estudiantes. Y claro, no podía faltar Lucas, que también llegó a la empresa con una innovación. La innovación en la empresa que planteamos fue que sacamos del domo de la locomotora una válvula para transportar gas, y ese gas se lo colocamos a una olla con tapa casi fija y le hacíamos pasar el vapor del domo a la olla, y allí lo esperaba un conjunto de alimentos crudos, y eso en menos de 10 minutos estaba todo ya preparado, porque era el calor del vapor de una locomotora que estaba a 160, 180 de grados de temperatura. Eso era maravilloso realmente. Entonces nosotros teníamos un restaurante en la locomotora. Nosotros no teníamos por qué aguantar hambre, como lo hacía la mayoría de la gente, que hasta que no llegaran al restaurante no comían. No, nosotros cargábamos todo crudo y preparábamos en la locomotora. Otro caso curioso que vale la pena mencionar como anécdota fue Jesús María Rojas. Este señor tenía la particularidad que cuando llegaba a una tienda, llegaba y pum, 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 3 golpes en el mostrador, pero duro, yo no sé por qué, se hacía sentir. Pedía 3 Coca-Cola bien frías, y el que la estaba sirviendo volteaba a mirar a ver a dónde estaban los otros 2. No, él era solo. Cuando menos acordaba, levantaba la primera, descargaba la botella vacía, cogía la segunda, se la tomaba, la descargaba y por último la tercera, pero era a una carrera muy particular. No sé cuál era su situación para tener esa obsesión, y esa era la costumbre. Esa es la anécdota de don Jesús María Rojas. Un compañero más
era que nosotros tuvimos como maquinista y después como inspector fue Pedro Orjuela, un maquinista estricto en su forma de vestir. A él le gustaba que nosotros como subalternos vistiéramos también bien, estricto en el aseo de la locomotora, eso sí nos exigía, y estricto en los horarios. Para él no había nada que le molestara más que uno llegara tarde o que por culpa del ayudante se demorara un tren, porque es que demorar un tren 5 minutos, 10 minutos representa mucho. Una locomotora parada, una cantidad de vagones parados, y no solamente acá, sino todos los que están esperando en el camino. Otro compañero que vale la pena mencionar como anécdota es Jesús María Osuna, maquinista. Él tenía una amiga por allá saliendo en Honda. Nosotros como ayudantes que fuimos de él, tenía la particularidad que tenía esa amiga, era que cuando bajábamos, él pitaba un santo y seña, un pito largo, uno corto, uno largo. Entonces la amiga se daba cuenta que ese era el pito de santo y seña, de que ahí venía su amante, su amigo. Cuando nosotros veníamos con otro maquinista, pues hacíamos lo mismo. Se le decía, pite en esta forma. Un pito largo, uno corto y uno largo. Al otro día teníamos seguro nuestro portacomida lleno. Era una particularidad que realmente disfrutamos mucho, los que sabíamos de ese secreto. Otro amigo curioso, José Bernardo Montoya, un compañero que fue jefe de estación, muy estricto, muy responsable en sus actuaciones, muy respetuoso, estudioso. Tanto estudió que fue inspector administrativo de los ferrocarriles nacionales. Muy pocos llegan o llegaron a ese grado porque él era inspector nacional. Él tenía que estar en Bucaramanga, tenía que estar en Santa Marta, tenía que estar en Tunja, en las principales capitales. Fue una persona muy activo, muy activa, y por eso se mereció todos esos nombramientos. Hoy día, pues, las comunidades comunes y corrientes lo estiman y ha sido presidente de Junta de Acciones Comunales, diferentes comités. Bueno, bien, maravillosa persona. Otro caso, una persona muy especial, Gonzalo Martínez Oliveros. Él era un empleado del taller de Flandes en una sección que llama material rodante. Era la persona encargada de levantar la locomotora, el tren cuando se volcaba o cuando se descarrilaba. No tenía que quedarse nada por allá en el camino. Es la obligación de él, sobre él recaía toda la obligación de tener que colocar todos esos trenes, todo ese tren o locomotoras que iban a dar a veces 10, 15, 20 metros a un abismo. Él tenía que buscarse todas las formas para poderlo llevar nuevamente a los rieles. Era tanto su responsabilidad que era el jefe en esas sesiones de material rodante. Un compañero que realmente merece unos aplausos fue el compañero Alfonso Guerrero Martínez. Este señor, su trabajo era mantener las vías telefónicas al día. Él tenía que saber qué estaciones tenían las líneas telefónicas funcionando. Como en esa época no era como hoy, que existe el celular, allí se manejaban las claves, raya, punto, raya, 2 puntos, 2 rayas, y eso indicaba para cada estación. Y cuando eso sucedía, automáticamente la gente colgaba en las estaciones y a través de ese santo y seña
era que la gente se comunicaba y hablaba. Hablaba por teléfono, claro que ahí no es como ahora que uno habla y únicamente la conversación es entre dos. Pero no, aquí todo el mundo se daba cuenta de la conversación de la línea, porque era una línea que quedaba en paralelo. Y por último, un amigo que realmente merece una ovación especial, el señor Jesús Ernesto Mendoza. Fue maquinista, fue inspector de locomoción, salió pensionado, fue presidente de Analpefer, fue presidente de la Federación Nacional de Pensionados Ferroviarios y hoy ocupa el cargo de presidente del Colectivo Nacional por la Defensa de la Salud. Este señor realmente ha sido un baluarte en la defensa de los pensionados ferroviarios. Vale la pena, de pronto, en un tiempo no muy lejano, lo tendremos en una entrevista personal. Y por último, el señor Jorge Morales, un maquinista que ese sí es algo de admirar. Siempre en los concursos que eran por mérito, por meritocracia, los cargos que se obtenían, este señor se sacaba el primero, más mínimo, el segundo puesto. Y a él le decía, profesor, es que al señor Jorge Morales lo tiene que cambiar de puesto porque él se copea. Él decía, no, a mí no me tiene que cambiar de puesto, me tiene que cambiar el cerebro, porque aquí es donde está todo lo que me están preguntando. Pregúntenme lo que quieran y verán si soy capaz de contestar. Esa era una razón muy especial que tenía el señor para que todos nosotros, los compañeros, los respetáramos como buen compañero, como el más capacitado intelectual y la memoria tan fabulosa que tenía. Hasta aquí son los comentarios de los amigos ferroviarios y quienes estén interesados en obtener más información o que nos quieran colaborar con sus conocimientos, como lo dijimos en una de sus apartes, necesitamos que la gente nos colabore ubicando las personas que indicamos, tal vez otras, nos llamen, nos escriban a mi correo electrónico que es luroga1940@hotmail.com. Lo repito, luroga1940@hotmail.com o al teléfono 315-229-2210. Don Lucas, y hasta aquí la primera historia de los ferrocarriles nacionales de Flandes a Ibagué. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este programa y por seguirnos. Don Lucas, despídase, usted como director del programa Llegó el Tren con las últimas noticias, despídase de toda su teleaudiencia. Sí, señoras y señores, con este programa nos despedimos en el proceso de ferrocarriles de Flandes a Ibagué, primera parte. Y los esperamos en un próximo programa de Llegó el Tren número 4. Gracias por habernos atendido y hasta una próxima ocasión. Chao.
Compraventa Medellín, Casa Comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas lo encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335, Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.